Esperamos que hayan disfrutado el café. Invitamos a las y los presentes a nuestro segundo panel de discusión denominado Aspectos claves para la reinserción social en el ámbito jurídico, que tiene como objetivo promover la reflexión en torno a los resultados y las lecciones asociadas a la gestión del programa Volver a Empezar, orientadas a facilitar la omisión y eliminación de antecedentes penales y a la orientación jurídica en general. Moderará el panel el señor Mauricio Sánchez Sea, psicólogo y bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, máster en Investigación en Criminología por la Universidad de Manchester. Como investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, ha realizado investigaciones en el ámbito de la evaluación y propuesta de políticas públicas en materia penitenciaria, reinserción social de infractores de ley y prevención del delito, contando con amplia experiencia de trabajo en Chile y América Latina. Adicionalmente, ha dictado clases en temas como metodología, psicometría, diseño de encuestas y psicología jurídica. Señor Mauricio Sánchez, tiene la palabra. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes ya. Deberían ser buenos días, pero nos estamos un poquito atrasados, así que ya son buenas tardes. Vamos a comenzar rápidamente con este segundo panel, que tal cual como fue señalado, va a abordar los aspectos claves para la reinserción social en el ámbito jurídico. Solamente señalar que este ámbito dentro del programa se comprende como que las personas usuarias aumentan las posibilidades de reinserción al ajustarse al cumplimiento jurídico, incorporando conductas que prevengan un futuro contacto con el contexto penal y que ejerzan también la ciudadanía como un derecho, ¿ya? Entonces, también la idea es una invitación también a pensar esto yendo más allá del marco del decreto de ley 409 y la eliminación de antecedentes, pese que ese va a ser nuestro tema central. Las expositoras de este panel son Romina Foucault, representante de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Vanessa Rodríguez, encargada del programa de intervención Centro de Apoyo de Integración Social CAIS Santiago, representante de Gendarmería de Chile, Carla Mandiola, coordinadora del programa VAE de La Pintana, Catalina Díaz, coordinadora del programa VAE Renca. Tenemos un poquitito menos de 10 minutos por cada una. Sí, 9, 8. Le agradeceré que sean puntuales. Tengo un sistema tecnológico, le avisaré a los 5 y a los 2 minutos. ¿Ya? Bueno, la primera expositora, como señalaba, Romina Foucault, abogada asesora de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos. Entre sus labores destaca la tramitación de eliminación de antecedentes penales, siendo además integrante de la Comisión de Beneficio de Reducción de Condena. ¿Se escucha? Sí, sí. Le doy el pase entonces a Romina, sin más preámbulo. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a partir al tiro, no voy a hacer mucho preámbulo. Decir que solamente me toca la exposición de la eliminación en virtud del decreto de ley 409, que es un tipo de eliminación, hay otras, me toca ver solo esta, que es justamente la que se tramita en la Seremi Metropolitana. La idea justamente de esto es un beneficio para aquellas personas que han sido condenadas, ya sea una o dos condenas, poder eliminar sus antecedentes y considerar como que nunca han delinquido para ningún efecto legal y administrativo. Sí hago un reparo respecto a lo que se señaló anteriormente, que es un poco engorroso en realidad, como existe, a diferencia de otros países que existe, que una persona cumple su condena, ya saldó la deuda con la sociedad y obviamente inmediatamente se elimina su antecedente. En Chile no es así. Este decreto es del año 1932 y en realidad, claro, es un poquito antiguo, obsoleto. Se han hecho muchas propuestas para actualizarlo, modificarlo, pero en la práctica es lo que tenemos y es a lo que hay que sujetarse para poder eliminar los antecedentes penales. A modo de ejemplo, les traigo la cifra de personas eliminadas en el año 2017 y 2018. Del total que llegan a la Seremi, este es un trámite que se radica solamente en las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia. De las solicitudes del año 2018, perdón, las del 2017, no se ve el número, yo tampoco lo veo, pues no traje los lentes, así que me voy sola a las de 18. 1.321 solicitudes llegan en el año 2018. De esas se concedieron 1.268 y 53 fueron rechazadas.
Los motivos de rechazo en general son básicamente porque faltan antecedentes, porque derechamente los CAIS, que son los centros de apoyo donde las personas tienen que ir a hacer esta firma, mandan los expedientes bastante completos para que nosotros podamos resolver. Entonces los rechazos básicamente es por alguna cosa más de fondo, ¿ya? Del número total de hombres son 1.135 y 186 mujeres, por tanto podemos decir que la mayoría de las personas que acceden a este beneficio son hombres y no mujeres. Los requisitos los voy a señalar y los voy a explicar brevemente. Tener la pena cumplida. Esta pena puede ser ya sea pena privativa de libertad o a través de la pena de medidas sustitutivas. Controlarse en el CAIS o en la unidad penal respectiva en aquellas localidades en las cuales no hay de estos centros de apoyo. Conocer un oficio, una profesión. Tener a lo menos 4º año de enseñanza básica y no tener una condena, una nueva condena desde que empieza el proceso de firma hasta que se dicta la resolución que es la que lo elimina. En general, cuando una persona cumple una condena, hoy día es bastante rápido con el sistema procesal penal que tenemos, las personas cumplen su condena e inmediatamente se van su antecedente al registro civil, que es donde se registran, ¿no es cierto?, todas las condenas que tienen las personas, los delitos, los crímenes, las faltas. Entonces, una vez que una persona cumple, eso se envía directamente al registro civil y queda completa su historia. El problema se presenta en aquellos casos de causas antiguas, que es lo que pasa a mucha gente, y mucha gente está entrampada en poder eliminar sus antecedentes respecto de causas antiguas, de lo que era el sistema penal antiguo, ya el sistema inquisitivo, que era un sistema escrito, ¿no es cierto?, cuando había un sumario, un plenario. En ese sistema hay muchas personas que están entrampadas y hasta el día de hoy ha sido muy difícil que ellas puedan acceder a esto. Nosotros tratamos de ayudarlos, los CAIS también, pero a veces no es posible. Y mientras no se certifique de alguna manera algo, la verdad es que estos casos quedarían bien en la nebulosa y es casi imposible eliminarlos. Hoy en la práctica eso ya no pasa. Lo importante es que se acredite, como les decía, el cumplimiento de la condena. Si esa condena va acompañada de alguna multa pecuniaria, también esta multa debe encontrarse pagada. Por tanto, si es pena privativa de libertad o pena de pecuniaria, ambas deben encontrarse cumplidas y acreditadas, por supuesto. Este es un certificado de cumplimiento de condena que nos entregan las unidades penales respectivas, donde está toda la individualización de la persona y dice el inicio de su condena y el término. El tiempo de control que una persona tiene son 1 o 2 años dependiendo de las condenas a las cuales fue condenado, valga la redundancia. Si tiene una condena, tiene que firmar 2 años una vez al mes. Si tiene 2 o más condenas, tiene que firmar durante 5 años en la unidad penal respectiva, ¿ya? Este es un beneficio que se difunde bastante dentro de las unidades penales, por tanto los internos en general tienen conocimiento de esto. Nosotros hacemos plazas de justicia en las unidades penales difundiendo también esto y hoy día les podría decir que es un trámite que es muy conocido por todos ellos y en realidad buscan eliminar sus antecedentes, quien lo quiera hacer, por supuesto. La regla general es que sea en los CAIS o en las unidades penales donde se haga esta firma, que es una firma voluntaria, por supuesto, un trámite gratuito además. ¿Cómo se acredita? Ese es por segundo requisito era eso, el tiempo de firma. Tercer requisito tenemos el tener un trabajo o un oficio que se puede acreditar de diversas maneras. No voy a señalar las maneras de cómo se acredita porque después les voy a mostrar un documento que está a modo de ejemplo, que me queda poco. Acá hay una situación especial de respecto a aquellas personas que tienen alguna discapacidad o tienen algún problema intelectual y no saben leer, por ejemplo, escribir. Con un informe de un psicólogo queda a discreción de la seremía respectiva conceder o no conceder esa eliminación de antecedentes. En términos generales se concede con una evaluación respectiva, por supuesto, que la persona no puede cursar determinada asignatura, no sabe leer, escribir, eso no obsta que no pueda eliminar. Son los menores de los casos, pero es una facultad exclusiva del CEREMI. El otro requisito, el cuarto requisito, son los certificados de estudio. Hoy día es 4º año básico, porque está redactado en el decreto ley de otra manera, pero lo que equivale a 4º año básico.
Es bastante simple acreditarlo con algún documento y vía internet están todos en la Seremi de Educación respectiva. En la práctica, ¿qué es lo que hace el CAIS o la unidad penal? Nos manda un expediente a esta persona con la solicitud de la persona firmada por su puño y letra pidiendo este beneficio. Luego se acompaña el extracto de filiación y antecedentes que lo otorga el registro civil y que se va en forma interna desde el registro civil al CAIS, que no es un certificado de antecedentes el que nosotros tenemos para trabajar, ni para fines especiales ni para particulares, sino que es el prontuario penal, que no es de acceso público, ¿ya? Que se llama extracto de filiación y antecedentes. Con ese documento, sumado a su solicitud, más esta ficha que hicimos como una ficha resumen, todos los requisitos se presentan al asistente social generalmente o al jefe del CAIS, quien da fe de estos requisitos. Entonces a nosotros nos llega este resumen para evitar tanto papel y ellos acreditan la escolaridad, el trabajo, con los documentos que les señalé que estaban mencionados anteriormente. La idea de esto es hacerlo más rápido para no tener tanto papel y muchas veces que no puede, por ejemplo, acreditar un trabajo o un estudio con algún papel, se hace una declaración jurada frente al profesional de Gendarmería y él da fe de lo que está diciendo. Ya. Lo importante es la ciudad en la cual vive esta persona que está iniciando su trámite para eliminar antecedentes, porque en la ciudad donde él tenga su domicilio o residencia es, en definitiva, la Seremi respectiva que tiene que eliminar los antecedentes. Si yo vivo en Santiago y hago todo mi proceso de firma en Santiago, tengo que necesariamente pedir esa eliminación al Seremi de Santiago. Si vivo en otra región, en otra región. Se pueden hacer en forma interna cambios y en forma interna también se cambia la firma, por decirlo así, de una región a otra. Pero el Seremi competente para eliminar es el de aquel lugar donde fija el domicilio o residencia del usuario. Cosa importante, si no, se puede dejar sin efecto esa eliminación. Hay un caso especial de estos 2 y 5 años de firma respecto de aquellas personas que son de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, está en la ley, respecto de que han sido condenados a una pena antes alternativa, hoy día sustitutiva, todo el tiempo que hicieron de abono, vale decir, con la remisión condicional de la pena, libertad vigilada, etcétera, todo ese tiempo se le abona al tiempo de firma. Ya hay gente que dice, bueno, llevo 5 años firmando por una condena, por ejemplo, y después tiene que firmar otros 5 años para eliminar. Bueno, es así, hay que firmar. Es un poco largo el trámite, engorroso, pero sí opta a esta eliminación que les digo. En la práctica, ¿cómo es la solicitud? Llega este expediente que les digo al Seremi, se revisan sus antecedentes y se dicta una resolución exenta, que es la que concede en definitiva o rechaza el beneficio. Una vez que se concede, se envía esta resolución a Gendarmería, al Registro Civil, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, para la eliminación de antecedentes. Pero quien en definitiva elimina el trámite es el Registro Civil. No, las otras entidades se manda, pero en realidad lo importante es que el Registro Civil de su registro, del prontuario, lo elimine. Ya, en el caso que se rechace, se dicta la resolución de rechaza y se devuelven los antecedentes a la unidad respectiva. Puede volver a solicitarlo si cumple o no nuevamente con los requisitos o acompaña los documentos de aquellos que le faltaron. Me parece que ahí está. Sí, porque ya. Lo rápido, disculpen, pero me demoraron mucho aquí palabra, pero cualquier consulta al final y se la respondo. Gracias. Le damos las gracias entonces a Romina Foucault por su exposición. Con esta exposición ya tenemos una idea clara de cuál es el marco normativo que rige los procedimientos de eliminación de antecedentes penales acá en Chile. Como bien señalaba Romina, en algunos elementos que ya han sido mencionados en el panel anterior, estas condiciones podrían ser engorrosas, complejas, pero el marco normativo actual hay que entenderlo de esa manera, hay que saber cómo funcionar actualmente dentro de ese marco, pero también entendiendo que este es un seminario que apunta a conocer la experiencia, los aprendizajes que tiene un programa de reinserción en el nivel local y que trabaja dentro de este marco normativo. También hay una invitación a que cuestionemos cuál
cuáles son las características de este marco, posibles posibles necesidades de cambio, entendiendo que también estamos en un país donde la política pública en materia de reinserción social se encuentra aún en ciernes. Bueno, entonces ahora también es momento de discutir en torno a estos marcos. La próxima presentación está a cargo de Vanessa Rodríguez, trabajadora social encargada de la sección de intervención del CAIS Santiago. Ella tiene 17 años de experiencia en Gendarmería de Chile, trabajando tanto en el sistema cerrado como en el postpenitenciario. Así que ahora en esta presentación esperamos también ver cómo este marco normativo, se da cumplimiento a este marco normativo, a los controles de firma, etcétera, en la práctica. Le damos el paso entonces a Vanessa. Bueno, muy buenas tardes. Como decía Romina, nosotros como Centro de Apoyo para la Integración Social de Santiago tenemos la misión de administrar y aplicar algunos decretos con fuerza de ley que establecen un proceso de reinserción en el ámbito jurídico. Y yo, bueno, dentro de las presentaciones, una de las más importantes para nosotros es que todos los que trabajamos en el área de reinserción social nos conozcan y ubican dónde estamos, que esa es la parte principal, donde se inicia este proceso desde el Decreto Ley 409. Para que los que no nos conocen, nosotros somos los llanos a hacer el análisis del extracto de filiación. Nosotros somos las personas que tenemos la información en línea para poder decir si una persona cumple o no cumple con los requisitos de ingreso al 409. Y para eso nuestro centro cuenta con funcionarios que están en conocimiento y tienen la facultad para poder señalarle o a la persona directamente que vaya con solo su carnet de identidad, poder saber si cumple o no cumple, que eso es lo que en este minuto se ha denostado tanto el decreto ley 409 por ser un poco engorroso respecto a los requisitos, ¿ya? Y en ese sentido, para nosotros, en términos de reinserción social, el decreto ley 409 como el decreto ley 321 no son normativas aplicables necesariamente en un proceso de reinserción social, sino que además son la restitución de derechos sociales, que eso es un elemento fundamental que traspasa un poco el impacto de solo ir a firmar una vez al mes o ir a firmar una vez a la semana en respecto a libertad condicional. Nuestra población hoy día en el CAIS tenemos alrededor de más de 5.000 personas en proceso de eliminación de antecedentes penales, pero también tenemos una gran cantidad de personas, estamos hablando de cerca de 1.000 usuarios, que están en proceso de aclarar su extracto de filiación. Ahora, ¿cómo eso se va generando en el día a día? Por eso es importante que nos ubiquen y sepan dónde estamos y que es un lugar central, que es un lugar donde es de fácil acceso y que cada vez estamos haciendo mejoras para poder tener mejores condiciones para poder recibir a las personas que han tenido antecedentes penales, como también a ciertos programas, fundaciones, organizaciones que quieran participar en este proceso, ¿ya? Dentro de eso tenemos como dos líneas de trabajo. Una que es el grueso, que va toda la gente que quiera en algún minuto, que tenga o no tenga antecedentes penales, puede ir con su carnet de identidad de lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde, a consultar respecto a sus requisitos. Desde ahí se extrae en línea un documento que es del registro civil, donde se establece justamente lo que hablaba Romina respecto a aquellos requisitos de las causas penales cumplidas, de las multas pagadas, del año en que se hizo la sentencia ejecutoriada, que no es lo mismo hoy día, respecto a una causa del año 2000, 2017, a una que tenga una causa del año 80, de 90, que efectivamente ahí se torna más engorroso el trámite del proceso de aclarar y contar con el documento que requiere la seremía, que en este caso es el certificado de cumplimiento de la condena. Desde esa lógica es bastante relevante el que este proceso se genere no solo a partir de Gendarmería, sino que todos los actores, tanto el programa que hoy día nos convoca como el programa BAE, las defensorías o la Corporación de Asistencia Judicial, sean parte de este proceso.
Tenemos varias vinculaciones con la Defensoría Penal como para poder extraer este certificado de cumplimiento, que en la práctica no se da tanto como que nosotros quisiéramos tan expedito. Los tribunales de garantía no necesariamente están comunicándole al registro civil que esa condena está cumplida y en la forma que se requiere de ese cumplimiento. No sé si a las duplas les ha pasado en reiteradas ocasiones que en el fondo, bajo mi coordinación, el tema de las multas, que dice multas canceladas pero no establece la fecha. Y esos son elementos como que requieren de un manejo especial respecto a nuestra población. Atendemos personas que, como decían en el panel anterior, van a requerir el proceso de omisión o de eliminación de antecedentes penales desde que lo quiero ahora ya, porque mañana me lo están exigiendo en el puesto de trabajo que estoy consiguiendo. Por lo tanto, vamos generando diversas alianzas estratégicas para que este proceso se vaya haciendo lo más fácil posible, ¿ya? Bueno, respecto... Esta es la población que hoy día el CAIS Santiago, que es el CAIS más grande a nivel de la región metropolitana y más grande a nivel país, tenemos hoy día. En Decreto Ley 409 tenemos un promedio de 4.000 a 4.000 usuarios en forma permanente y vigente. Respecto a la ODP, que es a la Oficina de Diagnóstico Prontuarial, que es la que cumple la función de evaluar estos prerequisitos anteriores, tenemos cerca de 180 a 200 usuarios en forma permanente, y libertad condicional, que a pesar de que es un cumplimiento de condena, para nosotros también es un elemento importante de reinserción en la medida que se cambia la modalidad de cumplimiento de privativa a estar absolutamente en el medio libre, solo con ciertos requisitos de firma una vez a la semana, de no salir fuera de la región metropolitana sin autorización previa a la Corte de Apelaciones y no tener una nueva condena en el proceso de cumplimiento. Eso respecto a la reinserción social en el área jurídica. La verdad es que el CAIS hace bastante más cosas que solo administrar el Decreto Ley 409 o la libertad condicional. Y cómo estos procesos de reinserción jurídico se fueron vinculando con el programa VAE de las 10 comunas. Tuvimos cerca de una convocatoria de usuarios a nivel masiva, de estos cerca de 7.000 usuarios que tenemos vigentes. A cada uno de ellos, o por lo menos a lo que pudimos llegar, se les invitó al programa. Realizamos aclaración prontuarial o análisis de este extracto de filiación y obviamente derivación de usuarios que eran bastante más asistidas, que tenía que ver con procesos de intervención. Respecto a los resultados de estas coordinaciones que tuvimos generando durante todo este tiempo de ejecución, logramos tener cerca de 180 usuarios que fueron invitados al programa VAE. Entiendo que en cada dupla están identificados los que son del área postpenitenciaria. Dentro de esos también se establecieron stand que fueron cada dupla al CAIS a invitar usuarios desde libertad condicional o 409, que eso fue alimentando también la convocatoria. Y uno de los resultados, yo creo que generar relevancia respecto de eso e insistir que para nosotros como funcionarios de Gendarmería, la reinserción social, nosotros somos un actor, pero no el único ni el principal. El avance importante fue que nos permitió contar con procesos de intervención vinculados y complementarios. Por lo tanto, si nosotros tenemos un manejo especializado respecto a un modelo de intervención, eso fue complementado con la acción que ustedes hicieron como dupla psicosocial en cada comuna. ¿Ya? 2 minutos. Ok. Se lograron revisar 121 extractos de filiación, ingresos al Decreto Ley 409 y coordinación con distintas entidades como la Defensoría, la Corporación, etc. Y como yo les decía, para que me vayan apurando, yo creo que uno de los principales logros que tuvimos en el proceso de intervención con el CAIS Santiago y con el programa VAE tenía que ver con ampliar la cobertura que nosotros podíamos acceder. Dentro de cada CAIS existen programas de intervención que no llegamos a abordar ni el 10% de la población completa. Por lo tanto, el programa
logró contar con alguna oferta que nosotros no pudiéramos como Gendarmería poder brindar en forma complementaria y vincular procesos de intervención. Y eso significó hacer planes de intervención en conjunto, posibilitar al usuario no solamente a los procesos de intervención de Gendarmería, sino que a todos los servicios municipales. Así que en eso creo que han sido un gran aporte para nosotros como Gendarmería y especialmente en el área postpenitenciaria. Eso. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Vanessa. Es importante considerar la labor que desarrollan los CAIS en términos de el control administrativo de los requisitos del 409 en la práctica, en términos de que deben ser muy buenos amigos de todos los ejecutores del programa VAE, entendiendo que eso es un elemento importante en el trabajo en terreno que realizan, pero también destacar la labor que desarrolla Gendarmería de Chile en términos de los programas de intervención que se desarrollan en el ámbito postpenitenciario, los cuales lamentablemente, como se señalaba, tienen baja cobertura, pero en el fondo tratar de desarrollar diferentes iniciativas es la forma que tenemos hasta ahora de generar sinergia y tratar de atender de la mejor forma posible a las distintas personas que tienen necesidades de reinserción en el ámbito postpenitenciario. Pasando a la siguiente presentación, que estará a cargo de Carla Mandiola, trabajadora social, con formación y experiencia de trabajo con población drogodependiente, particularmente en población adolescente. Actualmente ella es la coordinadora del programa Volver a Empezar de la Comuna de La Pintana, y el objetivo ya de las últimas dos presentaciones es conocer en parte sus resultados, los aprendizajes que fueron identificando en el terreno. Por favor. Bueno, buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer la invitación de participar en este panel y contar la experiencia del programa Volver a Empezar en la Comuna de La Pintana. A partir de su ejecución, nosotros como profesionales pudimos visualizar que la relevancia del ámbito judicial en los procesos de intervención de las personas con antecedentes. Durante su ejecución se atendieron 48 usuarios de primera línea. Esto quiere decir que son personas que están vinculadas a Gendarmería, de los cuales eran 6 mujeres y 42 hombres entre edades de 25 y 67 años, donde el 91% de ellos presenta más de 2 condenas, en algunos casos hasta 15. El 81,25% su último delito fue robo con intimidación. Esto quiere decir que ellos durante su desarrollo de su vida han cometido más de algún delito, lo cual dificulta sus procesos de intervención, porque se van vinculando a estos sistemas penales. Sus necesidades principales de intervención desde el ámbito jurídico fue omisión de antecedentes, donde el 33% de nuestros usuarios está iniciando ese proceso de omisión, y defensa penitenciaria, donde el 10% de ellos ha solicitado alguna intervención de nosotros en este ámbito. Facilitadores. La coordinación con el Programa de Reinserción Social Integral de la Comuna de La Pintana nos ha permitido a nosotros tener mayor acceso a intervención desde el ámbito jurídico, ya que ellos cuentan con la experiencia y abogados especialistas en la materia que nos permiten aclarar las distintas demandas e inquietudes de nuestros usuarios. El contacto y coordinación con la Defensoría Penal Pública, que también nos facilita el apoyo desde la materia jurídica y la defensa de las personas con las que trabajamos. Apoyo y orientación del CAIS, que es el trabajo que hemos realizado en conjunto, con objetivos y trabajo orientado a la intervención. Coordinación con profesionales de Genche, especialistas en área técnica, con distintos delegados, desde objetivos de intervención, apoyo dentro de los penales y con las familias del terreno que nosotros realizamos. También con los CRS se ha realizado un trabajo en conjunto. Coordinación con la asistencia judicial, la cual cumple en el territorio un rol fundamental desde el ámbito familiar, desde la intervención en tribunales, como también en materia civil. El registro civil y la entrega de certificados y la omisión de antecedentes, y la plataforma de oficina virtual del Poder Judicial. Obstaculizadores. Durante la ejecución del programa tenemos las causas del crimen, las cuales solamente la región metropolitana cuenta con una oficina, lo que limita el proceso de omisión de antecedentes, ya que son causas antiguas que muchas veces están, el que tenga que ir, el que tenga que desplazarse a distintas instituciones para poder obtener la información, dificulta estos procesos.
También está que en regiones, también estas causas, verlas en regiones es mucho más complicado todavía. La desinformación de los usuarios respecto a sus procesos, ya sea de acuerdo al lenguaje técnico que se utiliza, es difícil para las personas que hayan cumplido alguna condena entender en qué consiste una pena, cuáles son las sanciones, qué pueden optar durante sus procesos de intervención. La ley de tránsito, por ejemplo, en La Pintana, no entrega licencias de conducir a las personas que tengan antecedentes, lo cual es un obstaculizador para los procesos de reinserción. La omisión y eliminación de antecedentes como beneficio. Muchos de los versus derechos. Muchos de los usuarios creen que este es un beneficio que ellos pueden optar, que tienen que cumplir con ciertas características y no lo visualizan como un derecho. No está bien difundido esta opción de omisión de antecedentes. Recomendaciones. Difundir la información sobre procesos de omisión y eliminación de antecedentes penales. Considerar en los programas de reinserción abogados especialistas en la materia para poder dar una atención oportuna, orientación clara respecto a sus causas. Y facilitar el acceso a la información y tramitación de requerimientos de las personas con antecedentes. Gracias. Muchas gracias por la rapidez. Me hicieron muy fácil la tarea en este caso. Bueno, agradecemos a Carla por la breve presentación, pero además muy sustanciosa en términos de identificar algunas falencias que puede tener este marco normativo que ya fue previamente diseñado y cómo esto puede hacer un poco más complejas las labores en términos de los programas de reinserción social, no solo en términos del requisito que establece, sino también cómo esto se operacionaliza en la práctica, en términos de, por ejemplo, las diferencias que establece en regiones y en la región metropolitana. No vamos a decir que la región metropolitana tiene un escenario expedito, pero imaginémonos cómo también es en regiones. Eso es un elemento fundamental si quisiéramos extender el programa VAE al resto del país, que sería algo fenomenal. Bueno, siguiendo en esta misma línea de contarnos la experiencia del programa VAE en terreno, la última presentación de este panel está a cargo de Catalina Díaz, psicóloga con formación en intervenciones especializada con adolescentes infractores de ley, coordinadora del programa VAE Renca. Antes de que comience, quisiera recordarles que todos tienen la posibilidad de enviarnos sus consultas, comentarios, si quieren que los leamos, y también las personas que están adelante, que son ejecutores del programa, también pueden solicitar la palabra, así que vayan pensando sus preguntas. Por eso he ido tan rápido para darle más tiempo a ustedes. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo vengo acá a este panel como representante de la Municipalidad de Renca. Junto con mi compañera Marina fue súper difícil sintetizar en una presentación la experiencia que llevamos trabajando con los vecinos en aproximadamente 1 año y medio. Por lo tanto, vamos a tratar de ser breve en función del tiempo. Y vamos a empezar nombrando que el ámbito jurídico es uno de los ejes del programa Volver a Empezar, justamente porque el perfil de los usuarios que se atiende mantiene la constante necesidad de vinculación con dispositivos jurídicos, entendiendo que ellos también tienen antecedentes penales o están cumpliendo algún tipo de condena. Por lo tanto, el compromiso que se hace desde el programa es tener o trabajar desde un enfoque de derechos que pueda de alguna manera entregar y abrir oportunidades para las personas que muchas veces han sido deprivadas de estos derechos desde muy temprana infancia y tienen historia de judicialización o de contacto con el sistema judicial desde muy temprana edad. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de hacer es promover el acceso de ellos a distintos servicios municipales que puedan irlos ayudando, ya que entendemos que también no se puede dar una solución individual a un problema que según nosotros entendemos también es social y por lo tanto todos tenemos que hacernos parte de esta problemática y poder instruirlos y ayudarlos con información que tenga que ver principalmente con el ámbito jurídico. Esto también lo vemos porque genera el tener los antecedentes con manchados, como ellos lo dicen coloquialmente, genera procesos de estigmatización y exclusión que son reales y eso hace que sean mirados como ciudadanos de segunda categoría cuando deberían dárseles más oportunidades para poder retomar sus procesos de socialización y comenzar, ¿no es cierto?, de nuevo, de manera de que puedan tener mucho más contacto con las redes municipales, intramunicipales, extramunicipales y en general. Por lo tanto, desde el programa Volver a Empezar de Renca, nosotros hemos visualizado una heterogeneidad de necesidades de atención, ya que tenemos vecinos que ya han cumplido sus condenas y necesitan asesoría en la omisión y eliminación de antecedentes,
otros que tienen causas pendientes y por lo tanto el trabajo es un poco más extenso porque tenemos que tomar relación con los tribunales, tenemos que tratar de ver en qué están sus causas, muchas veces las causas están congeladas hace muchos años y por lo tanto tenemos que tratar como de movilizar esa red para que también ellos puedan dar cumplimiento prontamente a esas condenas que tienen pendientes. La obtención de licencias, que como lo mencionó Carla también siempre es una problemática que está presente dentro de los municipios, y la presencia de alguna necesidad jurídica, ya sea penal, pero también puede ser de tipo familiar, civil, puede ser en torno a los derechos humanos, administrativo, por ejemplo, en el caso de los migrantes que hemos tenido algunas experiencias en Renca, o laboral. También una relevancia de la temática que creemos que es bueno señalar es el desconocimiento que tienen los mismos usuarios acerca de sus procesos de cumplimiento de condena. Muchas veces no se acuerdan de cuántas condenas tienen, de cuántas tienen cumplidas y por lo tanto también ahí hay que hacer un trabajo como de levantamiento de información desde los certificados de antecedentes, como también Carla lo había relevado. El desconocimiento acerca de los procesos formales para la omisión de antecedentes principalmente, como han señalado también las demás panelistas, hay un proceso formal en donde se les informa a ellos del decreto de ley 409, pero también de repente nos falta más información acerca de la omisión, que es un proceso mucho más sencillo y más accesible para que ellos puedan empezar a retomar sus derechos, sobre todo en el ámbito laboral. También hay un escaso conocimiento en general de la red de servicios, tanto municipales como también en torno a los servicios judiciales que podrían brindarles mayor asesoría, por lo tanto quedan desprovistos muchas veces como de esta información que es tan relevante para iniciar procesos de reinserción social. En cuanto a la realidad comunal, nosotros hemos atendido hasta enero del 2019, lamentablemente no teníamos las cifras actualizadas, pero hasta esa fecha eran 146 personas que al menos se habían acercado al programa Volver a Empezar para asesoría. De esas personas, 31 eran usuarios de primera línea, felizmente ya tenemos los 40 con los que necesitábamos para el convenio, 50 estaban vinculados a Gendarmería de alguna u otra manera cumpliendo condenas o decreto de ley 409 o libertad condicional, y 65 personas se acercaban por demanda espontánea, que quizás tenían antecedentes penales pero no estaban vinculados directamente a Gendarmería y que nosotros también tratamos como equipo comunal de poder darles las orientaciones pertinentes para que pudieran iniciar estos procesos. De estas personas, el 57% venía por apoyo para omisión o eliminación de antecedentes, 20% tenían las causas antiguas, que como vimos ya era un problema, que lentece también los procesos de ellos, y 22% venía por otro jurídico, que podía ser que tenía causas pendientes o que tenía algún problema en la esfera familiar, civil, laboral u otras. Las dificultades en la práctica las dividimos en municipales y generales. Dentro del municipio podemos ver que hay una ausencia de red de apoyo para la asesoría jurídica penal. Dentro del municipio no tenemos una oficina jurídica que pueda proveer de apoyo para las personas que tienen antecedentes penales o que tienen otro tipo de causa, lo que se soluciona de alguna manera con la externalización de estos servicios. Está la Clínica del Desarrollo, que presta asesoría civil, y el CAS, que presta asesoría civil y familiar. Sin embargo, dentro del municipio o la comuna no hay ninguna red de apoyo para asesoría jurídica penal. También esto se suma a la escasez de programas de asesoría jurídica o el desconocimiento de lejanía de los mismos. Hace un rato la Vanessa explicó que el CAIS quedaba en un lugar central y efectivamente, claro, queda en Tocornal con Mata, pero para las personas de Renca igual queda muy alejado, muy atrás mano, lo mismo me imagino para comunas del sector norte como Quilicura, lo que hace también que ellos vayan postergando estas posibilidades en pos de buscar cosas más en la misma comuna. Y por eso también mucha gente ha llegado al municipio a consultar por esta asesoría, más que ir a los lugares que están determinados para eso. También hay una falta de conocimiento técnico a nivel de reinserción social judicial en las redes municipales u otras. Antes de la incorporación del programa Volver a Empezar en la comuna de Renca, no teníamos ningún programa, ningún departamento que brindara asesoría jurídica para los vecinos y por lo tanto la incorporación del programa fue muy importante para que se pudiera visualizar y levantar esta necesidad. Una escasa vinculación entre los municipios y Gendarmería o tribunales, en donde podríamos trabajar como más en conjunto para la atención de casos, para las derivaciones, porque de repente Gendarmería, como decía también Vanessa, tiene demasiados usuarios y por lo tanto también podríamos interactuar de manera más activa entre Gendarmería y los municipios para que pudiéramos solucionar algunas de las demandas que tienen los usuarios y que por el
el tema de la territorialidad también sería mucho más conveniente que se hiciera desde las municipalidades. Y finalmente la discrecionalidad de las direcciones de tránsito para entregar licencias de conducir, como ya lo había mencionado también Carla. A nivel general, las dificultades que hemos visto son las causas antiguas, que ya ha sido mencionado, la demora en obtención de certificado de información poco clara, como también lo decía mi compañera Carla, de repente los chiquillos cuando leen las condenas no entienden qué significa un término, no entienden lo que es prescripción, y eso también va generando que ellos se vayan preocupando, se vayan sintiendo más ansiosos en cuanto a acercarse también a los tribunales a pedir información. También las condenas en proceso de cumplimiento y la dificultad que eso reviste para las personas que están cumpliendo en medio abierto, ya que no pueden eliminar, no pueden omitir, porque todavía tienen las condenas en proceso. La escasa coordinación entre instituciones vinculadas a los trámites de omisión y eliminación de antecedentes, como también había señalado Vanessa anteriormente, el registro civil con los tribunales y los tribunales con el CAIS, y entre eso también se pierde mucha información. Y los elementos legales que regulan los trámites de omisión y eliminación de antecedentes, que son antiguos, como también se había mencionado anteriormente. Las claves del trabajo intersectorial que nosotros hemos visto con mi compañera es el acceso a la información jurídica mediante plataformas que nos han permitido también dar una mucha mejor orientación a los vecinos, el vínculo que hemos generado entre Gendarmería y el programa VAE, sobre todo, y como mencionaba Vanessa, con el CAIS, que nos ha permitido también ir incorporando distintos usuarios a los servicios que ellos tienen, el conocimiento por parte de los equipos comunales acerca de la temática. Muchos de nosotros, los que actualmente somos profesionales del VAE, hemos trabajado en justicia juvenil o hemos trabajado con perfiles vulnerables, por lo tanto también tenemos acceso al tema de las causas o sabíamos cómo hacerlo de antemano como para poder dar esta asesoría, y la coordinación con redes de asesoría jurídica. Esta las fuimos dividiendo entre las municipales, las comunales y las regionales. Dentro de las regionales ya las han nombrado casi todas, pero dentro del municipio creemos que es importante la participación, por ejemplo, de la Dideco, quienes, si bien no tienen programas de asesoría jurídica, sí nos prestan apoyo en subsidio para emisión de carnet y certificado de antecedentes, por ejemplo. Uno puede pensar que es algo que tiene toda la gente, pero que de repente también es necesario tramitarlo para que puedan optar a su información judicial. Y los departamentos jurídicos en caso de los municipios que cuentan con uno, por ejemplo, la ayuda que dan La Pintana o la ayuda que se da dentro de Maipú. A nivel comunal, contamos, ¿no es cierto?, con el registro civil, con la clínica jurídica de la Universidad del Desarrollo, que había sido previamente nombrada, y con la Corporación de Asistencia Judicial de Renca. A nivel regional, ya han mencionado casi todas, quizás quiero hacer hincapié en algunas que hemos tratado de levantar desde la comuna de Renca, que son la ONG 81 Razones, que trabaja con vulneración de derechos de personas privadas de libertad y que con mi compañera también hemos tratado de hacer nexo en casos que nos parecen extremos y que podemos ir acompañándolos a través de una asesoría jurídica un poco más especializada. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también nos ha ayudado con algunos casos que sufren también vulneración de derechos. La ONG Migra Amigos y Incami, ya que nos ha tocado también trabajar con personas que, aparte de tener antecedentes penales, son migrantes y por lo tanto esa ayuda también se va proveyendo desde estas instituciones. Ya estamos en el tiempo para que vaya cerrando la presentación. Ya sí me queda solamente este. Entonces, para finalizar, las lecciones desde la gestión del programa VAE Renca es que actualmente no existen programas que se puedan hacer cargo de la temática, por lo menos desde la comuna en la que nosotros estamos trabajando. También que hay poca claridad en general acerca de la práctica de la omisión de antecedentes, si bien el decreto de ley 409 es casi siempre conocido por los chiquillos, ellos lo ven también como una segunda condena y esto también hace que posterguen mucho tiempo el poder empezar la firma. Sin embargo, la omisión, al ser un proceso un poco más rápido, también podría ser mucho más divulgado por Gendarmería cuando los chiquillos están por salir para que también se les vayan abriendo nuevas oportunidades. No se contempló inicialmente en el programa Volver a Empezar la necesidad de un apoyo de algún abogado, pero creemos que si hay nuevas experiencias a futuro también sería necesario que un abogado pudiera acompañar estas instancias, ya que nosotros tuvimos que aprenderlo un poco en la práctica y hicimos girar toda la gestión del conocimiento entre los compañeros del programa para que pudiéramos compartirnos ideas de cómo ir abordando este proceso con las personas. Entonces, y ahora sí para cerrar, las recomendaciones son primero mejorar la vinculación entre los municipios y las instituciones de la red que puedan brindar asesoría jurídica en el ámbito penal, pero también civil, familiar y laboral, pensando en que estas personas también tienen distintas necesidades en esos ámbitos. Establecer una relación más estrecha entre los municipios y los subsistemas de Gendarmería para la atención de casos y descongestionar también a los profesionales de ambos lados.
mayor coordinación entre instituciones de la red de atención jurídica de manera de facilitar los procesos de apoyo a los usuarios, mayor interés y concientización respecto a la temática, apertura de programas de asesoría jurídica en general o capacitación a funcionarios en el área, visualizando, como dijo la Carla anteriormente también, esto como más que una posibilidad o como un premio, como un derecho. Si se financian nuevos programas, la necesidad de contar con abogados, se debería evaluar la omisión de antecedentes para los libertos condicionales que están en una situación de especial vulnerabilidad, porque muchos tiempos las firmas se extienden por harto tiempo. Y finalmente, la sensibilización en general en torno a la temática de reinserción social hacia la sociedad civil, privados, comunidad y el mismo sistema, que creemos que es una cosa más a largo plazo, pero que debería estarse trabajando desde ya para la reinserción real de las personas que tienen antecedentes. Porque ahora la única forma de que ellos puedan incorporarse de alguna manera es que puedan hacer la omisión o eliminación de antecedentes, pero también deberíamos aprender a mirarlos como ciudadanos comunes y corrientes, aunque hubieran cometido en algún momento una infracción de ley. Entonces, el trabajo en la tolerancia yo también creo que es súper importante como para seguir con este tipo de iniciativa. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Bajo mi perspectiva, creo que esta última presentación logra destacar algo que en la otra se está perdiendo, es que también en este eje, en el eje jurídico, hay múltiples necesidades que van más allá del decreto de ley 409 y en el cual diferentes municipios o diferentes localidades, pensemos también en cómo serían a lo largo del país, están más o menos preparadas, tienen más o menos información, siendo que en un país que pretende tener una política de reinserción, esa estructura debería estar garantizada, entendiendo que esto es un derecho de las personas y no simplemente algo que se puede hacer pensando en la buena voluntad de los profesionales que trabajan en cada lugar. Esto debería tener un sistema expedito, pensado con una lógica de favorecer la reinserción. Creo que en ese punto todos coincidimos en que tal vez en el ámbito jurídico tenemos que hacer un trabajo también de pensar cómo se está llevando a cabo o cuál es el marco que tenemos para poder trabajar en el ámbito de la reinserción social. Yo tengo varias preguntas acá en papel, no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario vía micrófono. Por favor, si desean hacerlo, siéntanse libres de ello. Yo recibí algunas preguntas, las organicé por algún criterio básico que se me ocurrió en el minuto. Las primeras tienen que ver precisamente con repensar este marco del por qué estamos pidiendo esto, por ejemplo, el decreto de ley 409. Por otro lado, hay preguntas que tienen que ver con cómo se está haciendo el control administrativo del decreto y luego hay algunas preguntas específicas. Con ese orden, tal vez una pregunta abierta para todos los expositores es que nos comenten cuál es su perspectiva respecto de la lógica que tiene el decreto de ley 409 y la eliminación de antecedentes penales, teniendo en consideración que las experiencias internacionales no necesariamente van en esa línea. En algunos países los antecedentes se guardan durante un periodo de tiempo, luego se eliminan automáticamente. Con esto quiere decir que la persona, el ex ofensor, no tiene que hacer ningún trámite para la eliminación. Hay otros países donde hay ciertos delitos que nunca se eliminan, no sé, pensando en delitos sexuales, o tienen algún periodo extendido de resguardo de esa información donde no se elimina, pero en todos los otros tipos de delitos se elimina de manera automáticamente. Bueno, hay muchos casos, varía de legislación en legislación, pero en el fondo que nos comenten sus opiniones al respecto de qué es lo que está pidiendo el Estado finalmente con este decreto de ley, siendo que en la práctica estamos viendo que constituye un gran obstáculo para la reinserción, no solo en términos laborales, sino también en la concepción de un sujeto de derecho que ya no le debe nada a la sociedad o ese tipo de lógica un poco retributiva. No sé quién quiere comenzar con esto. Bueno, en relación a lo que tú planteas,
el decreto de ley es bastante antiguo, es del año 1932, y en realidad cuando una persona comete un delito, el mismo código, nuestra norma establece que cómo lo cumple, cumpliendo la pena que el tribunal al cual le impone, ¿no es cierto?, ya sea privativa de libertad o de otra manera. Yo creo que un tiempo a esta parte no había interés por la sociedad ni por los gobiernos. El tema de la reinserción, yo creo que el tema de reinserción hace un tiempo, yo creo unos 10 años, está tomando cierta energía, se está haciendo más conocido y más interés por eso. Hace unos años atrás, también lo puedo decir con conocimiento de causa, tampoco era muy conocido este trámite y todavía no es conocido por muchas personas también. Entonces yo creo que esto es poco el tiempo, 10 años no es tiempo, pero no es tanto lo suficiente como para, no sé si lo van a derogar en algún momento, no lo creo, no lo sé, pero yo creo que hoy en día el tema de la reinserción está tomando mucha fuerza. Se está apostando directamente al tema de la reinserción, ya que las personas que han cometido algún delito tengan la posibilidad de reinsertarse, y ciertamente, y este es un tema que obviamente los tranca, los obstaculiza, lo demora. Yo creo que vamos caminando para allá. Hay otras maneras alternativas o distintas de otro tipo de eliminación que hace el registro civil, que es muy similar, que es el Decreto Supremo 64, que no se habló acá, y la omisión, que también se conoció, pero igualmente son cosas anexas a la condena que la persona ya cumplió y por la cual fue condenado, que por tanto una vez ya no debería existir nada más que eso, pero en nuestro país existe eso. Yo creo que con toda esta fuerza que se ha dado y con la lucha por la reinserción, podría en algún momento o unificar todo en un mismo sistema o establecer otra manera de, ya no de cumplimiento, sino que si es que se establece algo. Ahora hay un tema pendiente también que tiene que ver un poco con los tribunales de ejecución, que en Chile no tenemos este tipo de tribunales, que son los que se hacen cargo de la persona una vez que ya ha cumplido la condena. También han habido proyectos, pero todavía eso no es ley, seguirán habiendo, pero mientras eso no se promulgue, no se publique, no es ley. Por tanto, yo creo que va todo unido y se va caminando para eso. Hay un proyecto también que el Ministerio debe presentar, que dice relación con la ley de ejecución de penas, que se va a hacer cargo de todas las personas una vez que todo sobre la libertad condicional, eliminación. No podría hablar directamente del proyecto, pero se va en vías de eso. Y yo creo que la idea es minimizar todas estas cosas extras que le suman a la persona una vez que ya está condenado, no debe nada a la sociedad, por tanto no debiera hacer este trámite para eliminar su antecedente y no quedar con esa hoja de vida que en realidad marca, estigmatiza y priva de trabajo. Pero creo que vamos encaminados un poco para esa parte. Entonces, si alguna de ustedes quiere complementar. Sí, bueno, desde la experiencia que tenemos allá en Renca, el trabajo con los usuarios, nos parece que muchas veces el trámite para optar al decreto de ley 409 es bastante engorroso. Uno, porque tenemos usuarios con causas antiguas, que en verdad es muy, muy dificultoso conseguirla en un periodo menor, no sé, a 6 meses, 7 meses, en que uno tiene que estar constantemente acudiendo a tribunales o enviándolos a tribunales para que vayan aprovechando el tiempo de ver cómo sigue su causa. Y para las personas que tienen causas del sistema nuevo, por decirlo así, desde el 2005 en adelante, también se vuelve dificultoso en la medida que ellos tienen que ir juntando las documentaciones y que quizás debería haber una coordinación mucho más extensa entre el registro civil, que pudiera enviar esos papeles al CAIS directamente y por lo tanto que ellos no tuvieran que estar realizando esta reunión de papeles para poder optar ese beneficio. Por otra parte, el tema de las firmas también se hace dificultoso en tanto que los mismos usuarios lo ven como una segunda condena o como que en realidad ya están un poco hartos de seguir firmando, seguir vinculados a Gendarmería y por lo tanto muchas veces también se pospone. Yo creo que si hubiera una forma de ingreso un poco más fácil o un poco más expedita desde las personas que están saliendo, están terminando una condena, hacia un programa postpenitenciario, quizás un acompañamiento un poco más arduo, podría ser una opción como un poco más válida para ellos, pero muchas veces también tratan como de no involucrarse con ese decreto de ley, entendiendo que les lleva mucho tiempo, entendiendo que es muy lejos, entendiendo que tampoco están como con las disposiciones para poder iniciar un nuevo proceso. Entonces, en ese sentido creo que es bastante acertado como mirarlo más a futuro como una política pública que se tiene que implementar para ver realmente cuál sería la conveniencia de poder cambiar un sistema como en el que estamos actualmente, de manera que beneficie tanto al Estado, pero también a las personas que se encuentran en la situación de tener los antecedentes manchados.
Yo quiero aclarar en términos de proceso. Si bien la omisión de antecedentes penales es un poco más expedita, lo hace el registro civil, pero no es lo mismo que la eliminación de antecedentes penales y se puede hacer en forma paralela. Por lo tanto, no podría optar a una versus otra, que me generará más agilidad respecto a la inmediatez que requiere el usuario de un certificado de antecedentes sin anotaciones. Paralelamente se puede hacer la omisión de antecedentes llevando los certificados de cumplimiento al registro civil, no lo hace Gendarmería, y paralelamente puede hacer el proceso de eliminación que en términos de impacto para los usuarios y usuarias es bastante distinto. Es distinto tener un certificado omitido, pero que igual Carabineros me detenga, me controle y me envíe por lo menos una noche a la comisaría para poder identificar si esa condena está cumplida o no, al decir que efectivamente yo no tengo antecedentes penales, porque de acuerdo a lo que dice el decreto ley 409, es como si nunca hubiese delinquido para efectos legales y administrativos. Por lo tanto, no es que opte por una versus otra o que una sea mejor o versus otra, no. ¿Ya? Se puede hacer en forma paralela y requiere de un proceso de intervención y acompañamiento para que eso efectivamente se realice. Yo creo que todos los actores que hoy día estamos acá, es nuestra misión, es nuestro desafío, el poder llegar a más instituciones que generan este proceso. Especialmente estoy hablando de los tribunales, tanto de garantía como los que quedan del crimen. Si fuera esa circunstancia más expedita, podríamos aportar un granito de arena que este decreto ley 409 no fuera tan denostado como es hoy. Vanessa, tal vez profundizar en la explicación que está iniciando. Hay algunas preguntas que señalan, voy a parafrasearlas nomás, en el fondo, ¿qué le faltaría al CAIS para poder hacer más expedito la labor que realizan y más en general, ¿qué le faltaría a este sistema para que funcione de manera más expedita? Más allá de la opinión que uno puede tener respecto de la finalidad del decreto. Las preguntas muchas van en términos de transformarlo en un sistema online. Sí. Bueno, han habido avances respecto de eso. Yo siento que aquí hay temas, como yo le decía, grandes desafíos. Creo que aún no está posicionado, a pesar que lleva ya más de 80 años en aplicación de este decreto ley 409, especialmente el área judicial, los tribunales. Estoy hablando de tribunales de garantía, estoy hablando de tribunales orales en lo penal, que efectivamente no existe una plataforma que me permita sacar online, como hoy día yo saco el extracto de filiación, poder saber si esa persona cumplió o no cumplió la condena. Creo que nuestro desafío no solamente es Gendarmería, sino que todos los actores que estamos en reinserción social debería estar más posicionado en lo que es el decreto ley 409. ¿Y qué son los requerimientos para ello? Insisto, el decreto ley es súper corto, tiene 2 hojas, creo que tiene no más de 8 artículos, pero no hay un manual de procedimiento y en 80 años nunca se ha generado un manual de procedimiento. Por lo tanto, los criterios de interpretación del decreto ley 409 también tienen que ver con la región en la que yo estoy. Hoy día, esta seremía solicita ciertos requisitos que pueden ser bastante distintos a lo que hoy día tenemos en Puerto Montt, en la región X. Dificultades respecto, creo que hoy día hemos avanzado con la plataforma de la interconexión del Poder Judicial, donde se van incorporando ciertos cumplimientos de condena. Estamos viendo condenas del año 2010, 2015 en adelante, que se están ingresando, por lo tanto yo solamente tendría que tener acceso a un sistema internet y sacar ese documento y llevarlo al registro civil en el caso de la omisión o al CAIS en el caso de la eliminación de antecedentes penales. Ahora nosotros como Gendarmería y en específicamente el CAIS Santiago, yo lo dije en el inicio de mi presentación, nuestra intención siempre es recepcionar a todo público. Y en especial nuestra gran misión es poder convocar a gente que tiene más de una sola condena, que es bastante más complejo de aclarar el extracto de filiación, y por eso vamos a las unidades penales, a las plazas de justicia, como decía Romina, a los gobiernos en terreno, pero también creo que ese granito debería estar aportado un poquito más respecto a otras instancias que no fueran solo locales. Acá siento que hay voluntades políticas respecto a la reinserción social en este minuto como proceso de eliminación de antecedentes penales no vende.
Por lo tanto, es más fácil modificar un decreto ley de cumplimiento de condena como es el 321 y no agilizar los procesos de un decreto de ley que es bastante antiguo, lleva más de 80 años. Eso. No sé si respondí bien. Sí, me parece que muy bien. Tal vez quedarnos con una o dos de las preguntas específicas que entregaron las personas del público. Una refiere a cómo se compatibiliza la posibilidad de comenzar a cumplir el decreto de ley 409 con personas que estén durante el periodo de libertad condicional. Si existe alguna posibilidad, si tienen algún procedimiento distinto, en el fondo solicitan más información en torno a eso. A ver, son cosas distintas. Una vez que una persona comete un delito y es condenado por el tribunal, necesariamente tiene que cumplir esa condena. Una vez que la cumpla, o sea, con certificado de cumplimiento, recién ahí puede iniciar el trámite de eliminación. La libertad condicional es una manera distinta de cumplir una condena, por tanto, esa persona aún no ha cumplido su condena. Está cumpliendo en forma, por decir no alternativa, para no confundirlo, está cumpliendo libre una condena que debiera estar cumpliendo privativa de libertad. Por tanto, él no puede iniciar un trámite porque no ha terminado de cumplir su condena. Una vez que termine, al día siguiente, cosa importante y fecha importante, ahí puede empezar a eliminar sus antecedentes penales. Antes, imposible, porque podría no sujetarse a las reglas de la libertad condicional. Por ejemplo, puede cometer un nuevo delito, puede no ir a firmar o cambiarse de lugar sin autorización, entonces se le va a revocar esa libertad y va a volver a prisión. Entonces, una vez que termine de cumplir su condena libre, bajo la modalidad de la libertad condicional, puede comenzar a hacer la eliminación de antecedentes. Siempre tiene que tener la pena cumplida para empezar el trámite, si no antes el CAIS no los va a recepcionar y además no le va a servir de antes porque no tiene que tener su condena cumplida y luego no se puede hacer en forma paralela. Voy a incrementar como el conocimiento de lo que nos pasa en procesos de intervención en general con los libertos condicionales, que nosotros vamos haciendo otro proceso previo, como una forma de agilizar el proceso de aclaración de extracto de filiación. Un usuario liberto condicional que esté cumpliendo 2 condenas por libertad condicional, pero tiene un prontuario de 15 causas, en ese proceso que está cumpliendo la libertad condicional puede optar a la omisión de antecedentes penales a través del registro civil de sus otras causas. Y en ese sentido significa que un certificado de antecedentes penales, en vez de tener 15 condenas detalladas, digamos, va a tener solo 2 que va a estar cumpliendo con libertad condicional, que en términos de impacto de búsqueda de trabajo no es lo mismo. ¿Ya? Eso. Ok, en honor al tiempo vamos a comenzar a cerrar este panel y quisiera señalar 2 ideas en torno a lo que conversamos. Por un lado, mencionar que el Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana, al igual que múltiples organismos académicos, han señalado la necesidad de reformular el decreto de ley 409. Ahora, ¿cómo? Podríamos debatir mucho respecto de ese cómo. Sin embargo, claramente hoy termina siendo una traba a la hora del proceso de reinserción que afecta de manera directa la motivación que tienen las personas que están pasando por este proceso, en términos que te dicen, bueno, acá hay un Estado que te dice, ok, quiero que te reinsertes, quiero que encuentres un trabajo, pero tienes que cumplir este criterio, este criterio, este criterio. O sea, esa incongruencia es bastante evidente a la hora de trabajar en terreno. Sin embargo, también hay una invitación a las personas que trabajan en el terreno que también analicen eso más allá del trámite que implica, entendiendo que también esa es la forma en cómo el Estado está mirando a nuestros ex-reclusos. Nuestros ex-reclusos, entonces, el Estado quiere igual tener un registro durante un periodo de tiempo y la pregunta es ¿por qué? Si ya se cumplió la condena, en realidad esto tiene que ver con cómo se está viendo la población con la que ustedes están trabajando día a día. Entonces, esto es mucho más que un trámite, es mucho más que un requisito para un trabajo, sino que tiene que ver con cómo nosotros pensamos la calidad de ciudadano en el siglo XXI para las personas que han cometido infracciones de ley en algún minuto de sus vidas. Y por otro lado, quisiera señalar, en términos, nuestro objetivo acá es ver cuáles son los aprendizajes del programa. Me da la impresión que en este punto, más allá de los posibles inconvenientes que puede tener el tema del decreto de ley,
Los aprendizajes son que las personas que están en un proceso de reinserción podrían ser que tienen muchas más necesidades que simplemente la eliminación de antecedentes, en el ámbito jurídico me refiero, y que generalmente no están siendo atendidas por la institución, entonces llegan con un gran pool de necesidades a las personas, a los equipos ejecutores. Y por otro lado, señalar también que de una u otra manera, todas las soluciones que vengan de esto, si bien algunas van a partir por el cambio normativo, pero mientras tanto, mientras tengamos que cumplir con esto, la solución está, en términos de hacer más expedito todo esto, es la coordinación interinstitucional, tener los mejores vínculos con Gendarmería a través de los CAIs y a su vez Gendarmería tener mejores redes de conexión con el registro civil y otras instituciones que están dentro de que trabajan dentro de este ámbito. Así que muchas gracias a todas las expositoras y también al público por las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a las expositoras y cerramos la jornada de esta mañana. Esperamos que tengan un agradable almuerzo. Les solicitamos ser puntuales con su regreso. La jornada de la tarde comenzará a las 14:15 horas. Les recordamos también que este seminario cuenta con certificación de asistencia, así que les pediremos firmar durante la tarde. Una foto.